Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en unos textos muy conocidos, ¿verdad? Los primeros 5 libros de la Biblia. Exacto, el Pentateuco o la Torá para la tradición judía. Eso es. Y vamos a partir de un análisis que, bueno, plantea una pregunta que lleva siglos ahí intrigando a muchísima gente. Pues sí, la pregunta central yo diría es, a ver, ¿cómo pudo Moisés, que es a quien tradicionalmente se le atribuye todo, cómo pudo narrar su propia muerte? Porque se describe con todo detalle en el capítulo 34 del Deuteronomio. Ahí está. Esa es la gran pregunta. Así que, bueno, nuestra misión hoy es un poco desentrañar este enigma. Vamos a seguir las pistas que nos da la investigación sobre cómo se formaron estos textos tan importantes. A ver qué descubrimos. A ver qué sale. Empecemos por el meollo, por el problema central. El final del Deuteronomio, como decías, cuenta la muerte de Moisés, dónde lo entierran, el duelo de Israel, o sea, detalles que por pura lógica él mismo no pudo escribir. ¿Cómo se explicaba esto antes? Bueno, tradicionalmente la respuesta era sencilla. Moisés lo escribió todo. Punto. Se pensaba así porque, claro, es la figura central, ¿no? Los libros contienen sus leyes. Y hay partes que dicen que escribió cosas, ¿no? Exacto, como en Éxodo 17, por ejemplo. Además, se pensaba que tenía un trato tan especial con Dios, como dice Éxodo 33, que bueno, quizás Dios le reveló todo, lo pasado como la creación y hasta el futuro, incluyendo, pues eso, su propia muerte. Vale, esa era la visión tradicional. Pero claro, esa idea tan, digamos, monolítica empezó a mostrar fisuras, ¿no? Claro, ya en el siglo XVI, fíjate, un teólogo, Bodenstein-Karlstadt, dijo lo que parece obvio. Oye, Moisés no pudo escribir la crónica de su muerte. Es de cajón. Y no solo eso, es que además el texto dice, y no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés. Esa frase... Suena a que ha pasado tiempo, ¿verdad? Exacto. Sugiere que se escribe desde una perspectiva muy posterior. Alguien que mira hacia atrás y dice, uff, como Moisés, ninguno. Entiendo. ¿Y hubo más gente que notó cosas raras? Pues sí, un par de siglos después, en el 18, Jean Astruc, que era médico de Luis XIV, nada menos. ¿Curioso? Sí, pues Astruc se fijó en algo del Génesis. Notó que a veces a Dios se le llama Yahvé y otras veces Elohim. Y se le ocurrió que quizás no era un solo autor, Ah, interesante. sino dos. Dos fuentes distintas, cada una con su nombre preferido para Dios. Y ahí, bueno, ahí nacen las ideas de la fuente yavista y la eloísta, el principio de todo este análisis. O sea que la cosa empezó a complicarse. A partir de ahí me imagino que se empezaron a encontrar más. ¿Cómo decirlo? ¿Irregularidades? Pues sí, se abrió la caja de Pandora, como suele decirse. Los estudiosos empezaron a ver más cosas, relatos que aparecen dos veces, como la creación. Ah, sí. Hay 2 relatos seguidos al principio del Génesis. Exacto. O el diluvio, o incluso los 10 mandamientos, que también tienen versiones ligeramente distintas, y a veces pues con detalles que no cuadran del todo entre sí. Como lo del monte, ¿no? Que a veces es Sinaí y a veces Horeb. Justo. O el suegro de Moisés, que si Jetró, que si Raguel. Son pequeños detalles, pero que van sumando. Y luego están los anacronismos, que son muy reveladores. En Génesis 36 se da una lista de reyes de Edom y dice que reinaron antes de que reinara rey sobre los hijos de Israel. Claro, eso da por hecho que ya ha habido reyes en Israel, cosa que ocurrió siglos después de Moisés. Exactamente. O cuando en Génesis 14 se menciona la ciudad de Dan, pues ese nombre se le dio a la ciudad mucho, mucho después. Y además, otro detalle que a veces pasa desapercibido, siempre se habla de Moisés en tercera persona. Y dijo Moisés, e hizo Moisés. Es verdad, no es un yo hice o yo dije. Nunca. Todo esto, pues, la muerte narrada, los nombres de Dios, los duplicados, los anacronismos, la tercera persona, todo apuntaba a que la historia de la escritura de estos libros era más compleja de lo que se pensaba. Y ahí es donde entra Julius Wellhausen, ¿no? Hacia finales del siglo XIX. Efectivamente, en 1878, Wellhausen recogió todas estas observaciones, las sistematizó y formuló su famosa teoría de los 4 documentos, o hipótesis documentaria, como también se llama. Aquí es donde se pone la cosa interesante de verdad. Pues sí, lo que Wellhausen propuso básicamente es que el Pentateuco no lo escribió una sola persona, ni siquiera en una sola época, sino que es el resultado de
digamos, entrelazar 4 fuentes escritas principales, 4 documentos que existieron de forma independiente. 4. ¿Y cuáles serían esas fuentes? Se las identifica con letras. La J por Yavista, Yahwist en alemán, es la más antigua, quizás del 950 a.C. Tiene un estilo narrativo muy vivo, usa el nombre Yahvé y presenta a un dios como más cercano, más antropomórfico a veces. Vale, la J. Luego la E por Eloísta, algo posterior, quizá del 750 a.C., del norte de Israel. Prefiere el nombre Elohim para Dios y lo presenta de forma un poco más trascendente, a través de sueños, ángeles. J y E. Las otras 2. La D por Deuteronomista, esta es básicamente el núcleo del libro del Deuteronomio, se asocia con la reforma del rey Josías sobre el 622 a.C., pone mucho énfasis en la ley, la alianza, la centralización del culto en Jerusalén. Entendido. Y falta una. La P de sacerdotal, Priesterkodex en alemán, es la más tardía, probablemente escrita durante o justo después del exilio en Babilonia, sobre el 550 a.C. Esta fuente está muy interesada en las leyes, el culto, la pureza, las genealogías. Es la que parece dar la estructura final al conjunto. O sea, J, E, D y P. 4 corrientes, digamos, con sus propios estilos y énfasis, escritas en distintas épocas. Exacto. Y según esta teoría, en algún momento, quizás alrededor del 450 a.C., después del exilio, un editor final o un grupo de editores tomaron estas 4 tradiciones y las tejieron juntas. ¡Wow! Eso explicaría las repeticiones. No, si juntas 2 relatos parecidos de 2 fuentes distintas, Pues a veces los pones uno detrás de otro o intentas combinarlos. Y también explicaría las tensiones o contradicciones. Son como las costuras de ese tejido. Alguien unió esas hebras diferentes en un solo tapiz. y claro, me imagino que esta teoría no fue aceptada sin más al principio. Uf, para nada. Al principio hubo mucho rechazo, sobre todo en los círculos religiosos más tradicionales. Parecía que atacaba la autoridad de la Biblia. Pero poco a poco, la evidencia acumulada hizo que se fuera aceptando en el mundo académico. Y con el tiempo, incluso dentro de muchas confesiones religiosas, se ha visto como una herramienta útil para entender mejor los textos. Hubo un punto de inflexión importante con la encíclica Divino Afflante Spiritu del Papa Pío XII en 1943, que abrió la puerta a usar estos métodos histórico-críticos en los estudios bíblicos católicos. Entonces, si aceptamos esta visión, que el Pentateuco es el resultado de un proceso complejo con varias fuentes, ¿qué pasa con Moisés? ¿Y qué significa esto para el valor de estos textos? ¿Pierden autoridad? Yo diría que no, para nada. Al contrario, creo que entender esta complejidad en realidad revela una riqueza mucho mayor. Nos muestra que el Pentateuco no es la obra de una sola persona en un momento dado, sino algo así como el depósito de la fe, la reflexión, la historia de todo un pueblo a lo largo de siglos. Como una conversación a través del tiempo. Exacto, una conversación inspirada que atraviesa generaciones. Aunque Moisés no fuera el autor material en el sentido moderno, palabra por palabra, su espíritu, la tradición que él inició, sin duda está en el corazón de todo ello. Así que no se trata de quitarle valor, sino de leerlo con otros ojos, apreciando las distintas voces, los distintos momentos históricos que han quedado plasmados ahí. O sea que, partiendo de esa pregunta inicial sobre la muerte de Moisés en Deuteronomio, hemos llegado a una visión mucho más poliédrica, ¿no? Como un tapiz tejido con hilos de distintos colores y épocas. Precisamente. Y nos recuerda algo importante, que la verdad en textos tan antiguos y complejos como estos, a menudo reside más en el mensaje global, en la fe que transmiten esas diversas voces a lo largo del tiempo, que en la literalidad de quién escribió qué palabra exactamente. Es una perspectiva fascinante, la verdad. Y nos deja quizás con una reflexión final interesante, ¿no? Cómo cambia nuestra idea de la inspiración divina si pensamos que no actúa solo en un autor individual, de forma instantánea, sino a través de un proceso largo, colectivo, muy humano, que se extiende durante siglos y refleja las luchas, las esperanzas, la fe de un pueblo en distintas etapas. Esa es una pregunta profunda. Da para pensar desde luego. Muchísimas gracias por este recorrido tan esclarecedor. Gracias a ti. Ha sido un placer. Esperamos que a quienes nos escuchan también les haya resultado interesante y les haya abierto nuevas perspectivas. Hasta la próxima. Hasta pronto.